El tercer tipo de fenómenos, la tercera de las situaciones, tuvo que ver con algo bastante más cercano en el tiempo, lo que se conoce como el experimento de Ørsted, puesto así, o a veces latinizado Ørsted. El experimento de Ørsted mostró una relación, por primera vez, entre electricidad y magnetismo, porque los fenómenos eran distintos. Hay cosas parecidas, pero hay cosas que son distintas. De hecho, en los estudiantes normalmente hay mucha confusión y dicen campo magnético cuando debería decir eléctrico. Son dos fenómenos. Sin embargo, hay vínculos. Esos vínculos aparecen a partir del experimento de Ørsted. Ørsted lo que mostró es que en ciertas condiciones es posible que una corriente provoque el movimiento de la aguja de una brújula. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo voy a comentar por acá. Imaginemos que acá tengo positivo una pila y negativo una pila. O sea, esto está conectado a una pila, a eso me refiero. No lo estamos viendo, la pila. Tenemos un cable recto y debajo del cable recto hay una brújula. La voy a dibujar acá, justo debajo. Separada, puede estar a cierta altura, 1 centímetro, por ejemplo. En el momento en que circule corriente desde el positivo de la pila, este sería el rojo de la pila, si la corriente está yendo para allá, resulta que lo que voy a notar es que la brújula tiende a girar para tratar de ponerse en esta dirección. O sea, su rojo, su norte, se inclina para este lado. Obviamente, al hacer el experimento, como las agujas de la brújula se van a acomodar con el norte, por ejemplo, acá en mi casa el norte apuntaba más o menos para allá, si quisiera hacer el experimento en mi casa, pongo primero la brújula que esté sola, le apoyo el cable encima y cuando circule corriente esto se va a mover. Lo curioso es que si la corriente va para un lado, eso gira en una dirección, tiende a girar 90 grados. ¿Por qué no gira del todo 90 grados? Dependiendo de la corriente. O sea, el efecto del paso de la corriente, ahora vamos a ver, es misterioso. El efecto del paso de la corriente provoca un giro de la brújula. Por ejemplo, si la corriente tendiese a ir para allá, la brújula trata de ponerse en esa dirección. Pero compite el efecto de la corriente que quiere ponerlo así con el efecto del campo terrestre que quiere ponerlo así. Así que si la corriente no es muy grande, queda en algún lugar intermedio. Cuanto más grande la corriente, más hacia allá. Si llego a invertir la pila y la hago para el otro lado, la brújula tiende a moverse hacia este lado. Veamos eso en una pequeña animación de un videito. Aquí tenemos este sistema donde se ve el cable rojo, es el positivo de la pila, no hay circulación de corriente, el cable negro está ahí, la aguja de la brújula está abajo, acá hay un alambre en forma de U por arriba. Ahora, en el momento en que se active la corriente, vamos a notar que hay un movimiento de la aguja. Ahí, al circular corriente, la aguja tiende a inclinarse. No llega a los 90 grados por lo que les decía, está compitiendo con el propio campo magnético terrestre. Lo que ahora se va a notar, ahí se quitó la corriente y la aguja volvió a acomodarse según el campo magnético terrestre. Lo que ahora hace esa persona es cambia las conexiones con la pila, con la fuente, en realidad es eso que está ahí, esa caja del costado, es una fuente de alimentación de laboratorio, con lo cual ahora la corriente va a circular en sentido inverso y entonces también la aguja de la brújula va a tender a girar 90 grados, pero en sentido contrario al que lo hizo hace un momentito. En ese caso, gira la aguja de la brújula 90 grados hacia el otro lado. Ahí está, de nuevo como era al principio, como para poder comparar. Hay algo sumamente curioso. Pues si bien hay una relación con magnetismo, hay que darle bastante vuelta a ver cuál es, porque el tema es el siguiente. Yo estoy teniendo un circuito, por ejemplo, así. Tengo la pila, ahora tengo la pila positiva acá arriba, negativa acá.
tengo el cable y lo voy a hacer con un cachito de cable, efectivamente, para poder ver dónde iría la brújula. Vamos a hacerlo así. Pongo la brújula ahí. Dibujo solo la pila. Enseguida lo vemos en un experimento, ¿eh? La cuestión es primero captar bien la idea de lo que vamos a hacer. Ahí tengo la brújula. La brújula ahora está orientada por el campo magnético terrestre. Pongo el cable encima de la brújula y de acá, desde ese punto más o menos, imaginen que el cable completo del circuito está acá. Este cable sigue porque es el cable de un medidor que estoy usando para mostrar, pero imaginemos que ahí, donde el medidor termina y donde queda escondido detrás de mi mano, ese es el circuito. Pero estoy haciendo pasar el cable por encima de la aguja de la brújula. En el momento en que yo conecte la batería, esa aguja de la brújula, en lugar de marcar en esa dirección, va a marcar para allá. Y si bien, eso lo vamos a ver ahora, va a apuntar hacia allá dependiendo de qué tan intensa es la corriente. Ahora, lo curioso es que si yo llego a hacer lo siguiente, esto es lo que me interesa, lo que vamos a ver en la experiencia, que cuesta mucho tratar de entender qué está sucediendo. Si yo llego a poner la brújula arriba, parece que el experimento es el mismo. Bueno, curiosamente, si la brújula está arriba, la aguja, en lugar de apuntar para allá, va a terminar apuntando para acá, en este circuito. Entonces es muy curioso, porque ¿hacia dónde está el norte? ¿Hacia dónde está el imán equivalente que aparece? Es extraño. Realmente lo que estaría sucediendo es algo así. Es difícil de dibujar y por eso vamos a necesitar generar como una especie de nomenclatura adicional. Primero voy a tratar de hacer un dibujo en 3D. Horrible. Este es el fragmento de cable como si hubiera un corte, tiene que continuar. Entonces para ver, por acá estaría saliendo la corriente y acá estaría entrando la corriente. El cachito de cable dentro de todo el circuito. Lo que termina sucediendo es que la brújula debajo del cable apuntaría para allá. Una brújula arriba del cable apuntaría para acá. Y lo curioso es que a los lados, si pudiera ponerla con instrumentos un poco más complicados, habría una brújula que apunta para acá, y si pongo la brújula del otro lado, forma una especie de circuito cerrado alrededor. O sea, no hay un norte. En un imán apuntará siempre para un lado, pero acá, si está arriba de la aguja, el cable es una cosa, si está abajo es otra, si está a la izquierda, a la derecha. Como esto, ya lo estarán notando acá, es muy difícil de dibujar, se hace un truco. Ahí estoy dibujando flechas, entonces imaginen una flecha, pero una flecha tipo indio, con plumas y todo. Esa flecha la puedo dibujar así, la puedo dibujar hacia abajo, como si estuviera el papel. Imaginemos que esto efectivamente es como un conito, ¿no? Tengo las flechas acá. Y la pregunta es, supongamos que yo la estuviera clavando en el pizarrón hacia adentro, ¿qué vería? Vería la parte de las plumas, entonces todo lo que es el círculo de ese conito lo vería como círculo y vería las plumas. La notación es esta, yo lo estoy haciendo casi como una broma con las plumas, pero una flecha entrante al pizarrón se dibuja como un círculo con una cruz. ¿Y qué hubiera pasado si estuviera mirando esto desde arriba, esta flecha? Estaría viendo el conito, entonces vería el círculo con el puntito del medio, porque ese conito tipo paraguas me oculta, me tapa las plumitas de la flecha. Entonces, como noción, se hacen dibujos donde a veces las flechas se dibujan hacia abajo, esta es una flecha hacia abajo, esta es una flecha hacia arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que si ahora dibujo el cable, yo podría decir que puesto el cable acá, ahora en lugar de hacerlo 3D como intentaba ahí, lo hago 2D. Esta es la corriente, esta es la corriente. En el cable, esto se los estoy contando, pero para podérselos contar necesitamos esa notación. Si la brújula está abajo, la flecha de la brújula apunta así. Entonces eso lo puedo marcar porque hago la flecha cortada. O sea, si la brújula está debajo, hace así. Si estuviera arriba, la brújula haría así. El campo magnético apuntaría en esa dirección. Si está de este lado, va a ser una flecha como que saliera del pizarrón. A ver, la de abajo está así, la de arriba está así, esta de acá, perdón, no, esta es entrante. Sí, es entrante. Esto sería así. Entonces sería una flecha que está apuntando hacia allá y acá habría una flecha saliente. O sea, forma una especie de circuito
No es un circuito, pero es algo como que uno se imagina que una flecha que va cambiando según la dirección. Lo único que me dice eso es cómo será el campo. También uno podría hacer un dibujo donde lo que hace es elige mirar todo desde este costado y entonces lo que no va a poder dibujar es lo que no voy a poder dibujar es la flecha de la corriente. Entonces digo, si yo mirase todo ese costado, todo el cable ahora sería un circulito, porque estoy mirando justo en su ángulo preciso. O sea, mi ojo ahora me imagino que está acá. En ese caso digo que en la corriente, si la estoy mirando de ahí, la veo como las plumas de una flecha, porque está entrando. Si ese fuera el cable con corriente, sí puedo dibujar alrededor lo que haría una brújula, y ahí diría que si la brújula está arriba va para acá, si está abajo va para acá, si está de este lado va para allá, y si está de este lado va para allá. ¿Cómo hago para recordar semejante cosa? Bueno, hay una regla, porque es muy raro el comportamiento. La regla se la llama regla de la mano derecha y significa, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es imaginar que coloco el pulgar en la dirección de la corriente. Si yo coloco el pulgar en la corriente y cierro mis dedos, voy a tratar de buscar mi mano, pero estaría así, mano derecha, ¿eh? Entonces mis dedos abrazarían la corriente. A ver, lo voy a decir así. Si este es el cable con corriente y la corriente está yendo para allá, tengo que poner el pulgar en esa dirección. Y fíjense que mis dedos en ese caso abrazan y es como que hubiera un círculo, pero además me indica la dirección de la flecha. Fíjense, debajo del cable mis dedos van para allá. Yo mantengo el dedo ahí, giro la mano. De este lado va para arriba, arriba va para allá, y del otro lado hago contorsiones con la mano, me queda hacia abajo, o vuelvo así y me queda hacia abajo. Entonces, para saber cuál es la dirección, dado un cable en un determinado sentido, uno debería colocar el dedo pulgar en la dirección que va, abrazar el cable con los dedos e imaginarse que eso es una especie de círculo en mis dedos y que la punta de los dedos son las puntas de la flecha. Entonces, mientras voy poniendo la mano, digo allá, abajo va para allá, arriba va para acá. Eso me va a permitir predecir hacia dónde debería ir la corriente en cada una de las situaciones. Veamos un pequeño fragmento de una experiencia de alguien que hace esto efectivamente con una batería, una pila y conecta una brújula y cables. Para repetir el experimento de Oersted necesitamos un cable, una brújula, ponemos el conductor encima de la brújula paralelo a la aguja de esta última. Y ahora, con una pila de 9 voltios, conectamos la batería al circuito, a nuestro cable. Observamos que cuando se cierra el circuito, se desvía la aguja imantada de la brújula. Esto es debido al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Si situamos la brújula encima en vez de debajo del conductor, la desviación se producirá en el sentido contrario. Si cambiamos la polaridad o sentido de la corriente, observamos que también se cambia el sentido en el que se desvía la aguja. Todo esto evidentemente es sumamente extraño. Un cable no reemplaza un imán y de hecho es hasta difícil de ordenar en la cabeza qué quiere decir que hay una brújula arriba apuntando para un lado, abajo para... ¿Dónde está el imán? No hay imán, de hecho no se lo puede pensar. Vamos a discutirlo después. En breve, cuando termine esta descripción, ordeno todo el tema. La cuestión es, técnicamente lo que se dice es que un cable con corriente, voy a volver a dibujar el cable, si la corriente está yendo para allá, en realidad sabemos que los electrones van para el otro lado, pero imaginemos cargas positivas, el sentido de circulación según la regla de la mano derecha sería como si fuera, se genera un campo magnético alrededor, como si fueran círculos. ¿Qué son estos círculos? Bueno, claramente cuando teníamos un imán así, lo de las limaduras de hierro, había una especie de líneas como si fueran óvalos que eran el campo magnético. Y el campo magnético va de norte a sur, o sea, ¿en qué sentido? Si yo pongo la brújula ahí, esas son las flechitas, así que acá habría flechitas
indicando en qué sentido iría el campo. Bueno, las flechillas acá son un círculo cerrado, no van de norte a sur, es un círculo. Un poco más lejos hay otro círculo de menos intensidad, que sería, la intensidad tiene que ver qué tanta fuerza se le aplica a la aguja para moverse, pero son todos círculos alrededor de un cable y es algo muy extraño. A menos que uno haga lo siguiente. Con esa regla, recuerden, el símbolo que esto es una flecha que está clavándose en el pizarrón y esto es una flecha que está saliendo del pizarrón, puedo tratar de hacer el dibujo siguiente. Supongamos que lo que hago es lo siguiente, pongo una pila y hago exactamente un circulito. Y trato de ver qué pasa en este circulito con todo ese cable. No solo en un cable largo como veíamos recién, sino en un circulito. A esto se lo llama a veces una espira. Y lo que va a pasar en el circulito es, si yo me fijo en el cachito de corriente que está circulando acá hacia allá y aplico la regla de la mano derecha, mi dedo iría con el cable y mi dedo pulgar y mis dedos del resto de la mano estarían apuntando acá hacia adentro, con lo cual en el centro habría una flecha hacia adentro de campo magnético y afuera habría una flecha de campo magnético hacia afuera, porque de nuevo pongo mi dedo en el sentido de la corriente, acá iría así, si sigo abrazando el cable y doy vuelta, de este lado estarían saliendo. ¿Qué pasaría con un cachito de corriente que estoy mirando acá? También hacia adentro habría un campo que va hacia allá, mis dedos van en la misma dirección y del otro lado saldrían, acá salen. Y cuando dé la vuelta lo voy a seguir viendo, pero vamos a hacerlo acá. Pongo mis dedos allí, vamos a tratar de hacer con esto el cachito de cable, este es el cachito de cable. Si pongo mi dedo en la dirección de la corriente y abrazo, fíjense, mis dedos adentro del círculo van hacia el pizarrón y si doy la vuelta del otro lado mis dedos tienden a salir, con lo cual nuevamente acá habría una cruz adentro y un punto afuera, y lo que termina sucediendo es que todos los puntos de adentro se van sumando entre sí y me dan un campo neto en una sola dirección, poco más parecido a lo que sería un imán, como vamos a ver dentro de un momentito en otra serie de experiencias. De hecho, la espira yo podría hacerla así, hacer que la pila esté lejos, un cable recto ahí, poner la pila por acá, para que sea casi un círculo y eso sería. Si eso yo lo miro de costado, ¿cómo lo miro de costado? Vamos a imaginar ahora que eso mismo, que acá sería la corriente que va así, y regresa y vuelve por acá, me hago solo el círculo y considero que es tan chiquito eso que ni lo estoy mirando, lo que se va, es para poder razonarlo, porque yo querría cortar este círculo por ahí y mirarlo de costado, o sea, lo voy a mirar desde donde estoy yo ahora. Este es el cable, este circular está en el plano del pizarrón, pero yo ahora quiero mirarlo desde acá. Voy a hacer un corte en ese lugar, imaginario, una sección, y miro desde acá. Entonces voy a ver ahí un cachito de cable. El corte, visto de costado, ese pedacito de cable cortado lo veo ahí, y este pedacito de cable cortado lo veo acá. El corte es imaginario, no estoy cortando de verdad el cable, estoy haciendo como una especie de tomografía, de radiografía. Hago un corte de tomografía ahí para ver qué se vería. En este caso la corriente estaría yendo para allá, tal como yo la imaginaba. Entonces acá la corriente iría entrando al pizarrón y acá iría saliendo. Sabemos por la regla de la mano derecha que si la corriente está entrando al pizarrón, mis dedos marcarían hacia dónde van las brújulas. Entonces acá irían para acá irían para allá, acá irían para acá, acá irían para acá. Este otro que está saliendo, fíjense que también acá irían las flechas de campo, irían para acá irían para acá, acá irían para acá y acá irían para acá. Esos círculos que yo marcaba tendrían esa forma, pero las de adentro se suman y eso empieza a aparecer, lo vamos a ver dentro de un ratito, una serie de líneas que ya quieren parecerse a un imán. Dicho en otras palabras, un circulito que pudiera contener corriente eléctrica girando sería equivalente a un imán, en este caso con el sur arriba y el norte abajo. Si la corriente girara para el otro lado, tendría el norte arriba y el sur abajo. Así de curioso, pero si yo en lugar de pensar en un solo cable, pienso en un círculo de cable, ya empieza a parecerse un poco más a un imán. Y hay algo más, que se lleva a algo de tipo tecnológico,
para hacer que ese efecto se parezca más al de un imán y sea un poquito más digerible mentalmente, lo que uno hace es enrolla un cable varias veces. Esto se llama bobina. Después es un elemento que vamos a usar en circuitos. Un cable enrollado varias veces se lo conoce como una bobina. Si acá tengo corriente, por ejemplo, yendo para allá, yo debería analizar por regla de la mano derecha que si la corriente está ahí, fíjense que detrás de ese cable, es cada vez más complejo de imaginar, iría si lo piensan un poco van a ver que en el centro iría para acá el campo, pero cuando doy toda la vuelta, todas estas vueltas van en la misma dirección, entonces esto es como que hubiera un campo muy fuerte acá que regresa por afuera. Y esas líneas de campo ya empiezan a parecerse a las de un imán. O sea, un cable enrollado con corriente se comporta como un imán en el sentido de que claramente habría un norte y un sur y las brújulas empezarían a apuntar en una dirección. Tal como estaba marcando, las brújulas acá apuntarían para allá. Y si las brújulas apuntan para allá es que en este lugar hay un sur y en este lugar hay un norte. Ojo que todo el tema de las brújulas hay que pensarlo por fuera de la bobina, porque como es un círculo, por adentro van al revés. Así que por fuera de la bobina o por fuera del imán, las flechas van de norte hacia sur. Hecho eso, si envuelvo esto y lo meto en una caja, nadie podría distinguir entre este imán artificial hecho con una bobina con corriente y un imán real. Este imán artificial se notó otra cosa. ¿Se acuerdan del primer tema que cuando hablaba de los materiales ferromagnéticos, esos que se magnetizan? Si yo tomo un cilindro de hierro, a veces se le pone simplemente un clavo o un tornillo, y le enrollo un cable alrededor, resulta que con un cable enrollado alrededor, el propio cable enrollado va a provocar el efecto de imán, este campo magnético tipo imán, pero además va a magnetizar al pedazo de hierro que hay ahí, se lo llama a veces núcleo de hierro, y se suman los dos efectos, entonces es un imán más potente, más importante. Hecho así, o sea, una bobina de cable enrollada en un trozo de hierro, en un núcleo de hierro, se lo conoce como electroimán. Hemos diseñado aquí un electroimán de fácil construcción, un clavo de hierro y un enrollado de alambre de cobre recubierto de pintura de barniz, porque los electroimanes funcionan cuando la corriente eléctrica circula alrededor del, en este caso, el clavo de hierro. El barniz es aislante y no hay contacto entre una línea y otra línea. Es un enrollado de alambre o una bobina. Los extremos están quitados del barniz y aquí voy a colocar esta batería eléctrica o pila de 1.5 voltios. En este momento acercamos a los clavos y vemos que se produjo la fuerza magnética mientras está funcionando o accionando la corriente eléctrica. Cuando la corriente la cortamos, se pierde la fuerza magnética y no hay atracción. Y el electroimán es otro elemento que se usa en las instalaciones de tipo eléctrica o electrónica. Se usa realmente mucho. En principio, ¿cuál es la ventaja? Un electroimán es un imán controlable. Si la corriente es más grande, el imán es más potente. Entonces uno puede ya elegir una cuestión tecnológica. Si tengo una buena batería que puede hacer circular muchos amperes, puedo tener un imán mucho más potente quizá que el que pueda comprar. Y si le doy más vueltas al cable, también resulta que el imán es más potente. Entonces tengo posibilidades tecnológicas de hacer imanes de potencia a elección. Pero hay otra ventaja importante, lo puedo apagar. Este imán depende de que circule corriente. Entonces, si esto está conectado a la batería de un auto, cuando la desconecto, deja de ser imán. El núcleo quedará un poco magnetizado, pero no con toda la potencia de cuando está efectivamente circulando corriente.
Y la ventaja de un electroimán es controlable, de un imán controlable es muy grande. Por ejemplo, les doy dos ejemplos. Uno es, ¿vieron esas grúas que toman los autos de los techos? Uno ve en desarmaderos, en las películas, qué sé yo. Si no tuviera la posibilidad de pagarla, debería sacudir hasta que el auto se caiga. De ese modo yo tomo el auto, corto la corriente y el auto se cae. El otro tema es los porteros eléctricos. Cuando abro la puerta de calle con un portero eléctrico, básicamente estoy haciendo algo muy similar a esto en el sentido siguiente. Cuando yo abro una puerta con el pestillo, lo que hago es corro una trabita para que se pueda abrir. Si este electroimán lo pongo cerca de algún trozo de material ferromagnético, hierro que esté cerca, por ejemplo con un resortito, cuando sea un imán lo va a atraer y cuando deje de ser un imán va a volver para acá. Bueno, este movimiento, ese clic, es como si yo abriese la puerta a mano. Lo discutiremos en otro momento, pero eso sería básicamente aplicaciones nuevas a partir de saber hacer imanes artificiales que vamos a llamar electroimanes. Técnicamente se llama electroimán cuando tiene núcleo de hierro, pero una bobina genera también su campo magnético. Vamos a ver algunas experiencias sobre esto como para ayudar a entender, porque sé que es un tema complejo, y luego resolver el misterio. ¿Qué tiene que ver esto con la magnetita? Porque acá hay algo muy curioso, ¿eh? Por ejemplo, lo muy curioso es que el cable de aquí es cable de cobre, y el cobre no era magnético. O sea, repito, el cobre no se magnetizaba. Si yo tomo solo cable de cobre y hago una bobina y le aplico corriente con una pila que quizá tampoco tiene ningún material magnetizable, no importa, esto genera un campo magnético. Así que es raro, la verdad que es raro. Un comentario importante, para hacer efectivamente esto, lo vamos a ver en algunos de los fragmentitos, un electroimán, es necesario que el cable esté protegido. ¿A qué me refiero con cable protegido? Vieron que los cables, cualquiera, acá tengo uno, tienen una cubierta de plástica. La idea es, si bien adentro tiene que ser todo conductor y es metal, para que no se toque en otro momento, tiene una cubierta. Bueno, el cable que se enrolla acá tiene que estar cubierto porque si no, para que este efecto efectivamente suceda, es necesario que la corriente dé vueltas, porque si no, no hay regla de la mano derecha que valga. Lo voy a decir en otros términos. Si yo tengo la vista en corte de este núcleo y enrollo un cable acá, pero es todo metal, o sea, es metálico el núcleo y es metálico el cable pelado, y hago esto, cuando le aplique corriente, la corriente no va a ir por ahí, va a venir por acá si es todo conductor. ¿Para qué va a dar la vuelta? No va a dar la vuelta. Yo tengo que obligarla a dar la vuelta, por lo cual el cable tiene que estar protegido por la cubierta plástica. En muchos casos, cuando se hacen bobinas, debido a que el plástico ocuparía mucho lugar y podría ser muy caro, lo que se hace es se esmalta. Entonces, esmaltar es simplemente como pasarle un esmalte por encima para que haga de aislante. Entonces, si bien yo veo el cable y lo veo de color metálico, tiene un brillo de plástico. A veces cuando uno no sabe esto, trata de unir cables, por ejemplo un auricular roto, y cuando los toca resulta que no hacen contacto porque están esmaltados, tiene esa protección. Un encendedor puede quemar el esmalte, deja el metal y ahí tocó metal con metal y funciona la conexión. Pero bueno, comentarios que luego se verán con un poco más de detalle. Vamos a ver ahora una experiencia de observar limaduras de hierro en cables. En principio, la idea sería, vamos a tratar de observar lo que podría suceder en un cable recto. Entonces voy a tener un cable, me voy a imaginar un cable con corriente así, y yo querría poner acá, como si pusiera un papelito, un cartoncito, y tirar las limaduras de hierro ahí. Si tiro eso, lo que voy a notar es que las limaduras de hierro forman círculos. De hecho, si es un cable recto único, forman círculos. Esto es relativamente complejo de hacer. Lo que vamos a observar es una opción en la cual lo que hay es una especie de cajita de acrílico transparente que tiene adentro un aceite. Y está lleno de limaduras de hierro, así que esto se lo va a ver todo grisecito. Están flotando en ese aceite.
Esa cajita de acrílico tiene un agujero acá, obviamente no dejando escapar el aceite. O sea, visto de arriba es esto con un agujero, pero es toda una caja, una especie de pecerita cerrada. Por ahí va a pasar un cable. Obviamente lo ideal sería que fuera un cable infinito, pero alcanza con que esté bastante alejado. Entonces lo que vamos a observar es, está esa cajita de acrílico, está el cable que pasa por acá, y ese cable en realidad se cierra bastante lejos del acrílico para que no moleste demasiado las limaduras de hierro, formando una especie de rectangulito. Entonces vamos a ver algo así, y simplemente esto que está acá, que es toda una estructura de un plástico que sostiene el cable que pasa por ahí, y acá se le va a conectar el positivo y el negativo a una pila. Entonces lo que voy a estar observando es una corriente que pasa por el lugar donde van a estar las limaduras, y lo que vamos a observar es que esas limaduras forman un círculo. Luego de eso vamos a ver otro acrílico similar en el cual lo que hay es ahora un círculo de lo que se llama una espira. En ese caso vamos a ver que hay un agujerito acá, otro agujerito acá, y hay cable así. Ese cable igual va a dar varias vueltas, pero muy juntas para lograr un poco más de eficiencia, y efectivamente de uno de los lados va a venir acá, y una vez que da el círculo va a venir a otro punto. Esos dos puntos van a tener el positivo y el negativo de la pila, pero la idea es observar básicamente qué es lo que pasa con las limaduras ahí. En ese caso vamos a observar limaduras que son como círculos, pero una vez que se alejan empiezan a formar óvalos. ¿Visto? Eso pretendería ser algo así alrededor de los agujeritos. Ya empiezan a tener una cosa un poco más parecida a lo de un imán, y luego de eso hay otro caso donde vamos a observar otro acrílico, y ahora sí una bobina con varias vueltas, en el sentido que hay muchos agujeritos. Viene cable por acá, solo voy a dibujar la parte de arriba de la bobina. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. El por abajo sigue igual, y uno de los cables termina en un contacto positivo, el cable final termina en un contacto negativo. Hecho eso, cuando hago circular, voy a notar cómo esto empieza a parecerse al campo magnético de un imán. Veamos esos fragmentitos. Get the iron powder evenly dispersed, and then we'll connect it up to the power supply and see what we get. This one's the hardest one to shake up. You'll see that it gets funny patterns in it. Okay, and this one's the easiest one because there's lots of things through it, so it stirs it up really quickly. Okay, so let's look at the centre one first. So we'll need to connect it up. Okay, so we can see something happened there. We're starting to get the iron powder start to form circles around that wire. Okay, that's pretty interesting. Let's look at another one. We'll just disconnect the terminals off there. And I'll put this off to the side so we can have a look at it at the end. We'll have a look at just the coil of copper wire. There's about 15 turns on this. I'll connect up the terminals. Oh wow. Okay, I'll just press it again. Okay, let's see what's happened. Well, we can see that the iron powder's lined up down the centre here, and then we're still getting this sort of circular shape around. Let's just have a look, remember what it looks like, where it's going through the plate there.
And we're starting to get some circular shapes, especially up close. You can see that it's forming circles, and then it's I'll bring in this coil, we'll zoom out a little bit. Just remember what this one looks like. It was a set of 5 coils, and each one of these has about 15 turns on it. So you can see some detail there. We can see that it's curving right round this end, and then as it goes along the coils it seems to go in and out right along the edge there. And at the other end, still getting a bit of looping around the edge here, but it's not joining up.